Y acá estamos, buenos días, en un horario inhabitual, recibiendo a unos amigos en el micro de Turismo y Cultura del Complejo Cuatro Vías. Bienvenido, José Luis Castiñeira de Dios. Gracias, contento de estar acá. Bueno. Muy contento y muy emocionado. Bueno, y Esteban Cadoche, ya un amigo de la casa. Sí, señor. Un gustazo de que los podamos recibir. La verdad que es un lujazo, son esos programas de colección. Todos los viernes le agradecemos a Pedro Rico, que es el titular de este Complejo Cuatro Vías, a Sebastián, que es el operador y el editor, y esto sale por redes sociales, se viraliza, funciona muy bien en la ciudad, así que un poco difundimos toda la actividad cultural que hay en Santa Fe, que es mucha. Hay mucha, sí. Vos conocés mucho la movida santafesina. Sí, claro. Claro, y siempre me pareció... Claro, acá la Escuela de Música ha sido una gran generadora de nuevos talentos continuamente y de innovación y me parece que es uno de los centros más importantes de producción musical nueva vinculado con la música argentina, en la Argentina, ¿no? Bueno, como ven, no lo presentamos, pero él es músico, compositor, director de orquesta, docente, has participado, tu currículum, digamos, excedería al horario del programa. Pero bueno, para la gente, y has musicalizado muchas películas, entre ellas El exilio de Gardel, y el último documental de Esteban Cadoche, el documental de Rodolfo Walsh. Sí, yo lo conocí a Esteban, tuve el gusto de conocerlo a través de un común amigo de Carlos Palacios, una persona muy querida, y él fue... quien nos puso en contacto porque Esteban estaba buscando gente que hubiera conocido a Walsh y que hubiera tenido contacto con él, y yo a Rodolfo lo conocí en mis años mozos, en que hacía tareas periodísticas. Yo estuve en la primera Opinión de Timerman, trabajando con Hellman y con Paco Urondo. Qué personalidad. Y después después en el diario Noticias, que fue el diario que sacó la JP, que estaba Bonazo como director y Horacio Berbisky y Rodolfo Walsh. Y entonces en el diario tuvimos oportunidad de conocernos más y después también de interactuar así, de colaborar en algo en la parte política una vez que vino el golpe. ¿Qué encuentro, don Cadoche? Sí, y yo recuerdo que el encuentro, así como Rogelio García Lupo cuenta en el documental que él, Walsh, Massetti se reunían en el bar La Paz, ahí en Montevideo y Corrientes, que era él dice el club político y de intercambio de información. Nosotros nos conocimos ahí. Yo tenía los libros de Walsh sobre la mesa y José Luis dice, yo trabajé con él y con Vicky, con la hija. Así que bueno, ahí empezó una larga amistad. El bar La Paz ya no es más lo que era en aquellos tiempos, porque fue... modificado, intervenido, como se dice ahora, con un estilo neogallego, pero de todas maneras sigue siendo un punto de encuentro en Buenos Aires. Y ahora estoy aquí hoy en Santa Fe porque me han invitado para participar en el homenaje que se le hace a Carlos Carela, que también fue un querido amigo. El homenaje lo organiza ATE, el Cineclub Santa Fe y la Asociación Argentina de Actores. Asociación Argentina de Actores. Entre los tres se han reunido para hacer esta recordación de Carlos Carela, que fue una figura muy importante para el arte argentino y también para la relación entre la vida política y artística de ese tiempo. Él fue alguien que rompió una lógica de la participación política de los actores de una manera muy manifiesta y con su propia iniciativa, ¿no? Sí, un militante, fue un militante cultural, las dos cosas, porque él fue gestor sobre todo de la Asociación Argentina de Actores, de la defensa de los actores y los derechos, pero también fue alguien, es un fenómeno que se produjo en la Argentina con esas particularidades. Tuvo en sus orígenes principales del teatro, después del teatro popular de los hermanos Podestá, quiero decir, tuvo una enorme influencia del socialismo y del Partido Comunista.
tanto el socialismo como el Partido Comunista promovieron elencos, difundieron repertorios e hicieron de la actividad teatral una especie de plataforma para sobre todo la conexión entre la clase media a la que querían aspirar pero que no era su objetivo ideal y los trabajadores. Bueno, por lo tanto, y cuando vino el primer gobierno peronista, el Partido Comunista determinó ocupar todos esos espacios de poder cultural, la SADE, la Sociedad Argentina de Actores, el Sindicato de Músicos, la Asociación Argentina de Actores. Hay un libro que ahora lo recuerda eso con mucho detalle, me parece maravilloso, y por un tiempo largo, incluyendo todos los años de la ausencia de Perón de la Argentina, fue un monopolio, particularmente del Partido Comunista, del PC. Es decir, que toda la representación actoral y de creación en un 90% estaba en manos de elencos, directores, actores, repertorios. Y de golpe, con sellos de grabación y... También se rompe esto con la lógica de los 70 o de fines de los 60, cuando también se fractura el partido, se produce esa disidencia y empiezan a aparecer otras formaciones también políticas. Y en esas formaciones políticas, en ese agujero, se produce la aparición del clan Stivel, del grupo que dirigía en televisión Stivel, con Marilina Ross, con Paco Fernández de Rosa, y bueno, y con él, con Carela, que era una figura central de ese movimiento. Y ahí aparece como una expresión de esos artistas peronistas que volvían a representar o a querer representar a una parte de la sociedad argentina a través del arte. Yo en ese sentido le reconozco particularmente el rol que él tuvo, porque él fue alguien que influenció mucho a todos sus colegas y que fue un mascarón de proa de ese cambio que se produjo en esos años revolucionarios y tan intensos, donde todo se discutía y también se discutía esto. No, y realmente, y esta palabra, digamos, se va a presentar un libro, ¿no? En este homenaje, digamos, a Carela, digamos, y en la primera parte, creo que se llama el libro La Palabra de Carela, y viene su compañera y la escritora, y bueno, va a ser una fiesta, ¿no? Claro, es muy lindo estar evocándolo, lo hemos evocado muchas veces en torno a la figura de Gerardo Vallejo, porque él fue el protagonista de esa película extraordinaria, El rigor del destino, cuya música grabé aquí en Santa Fe con la orquesta de Santa Fe y con el coro del maestro Maraño. ¿Eso fue en qué año, José Luis? Y debe haber sido en el 85, 86, por ahí. Y después grabaste? Esa película fueron a Moscú, fue invitada al Festival de Moscú y le dieron el premio en el festival a la música que me trajo Gerardo, que era un pato de estas dimensiones, un pato decorado. Un pato, acá hay un fotógrafo, Marcos López, que siempre tiene ese pato, que es emblemático. Cuando lo vi en el Festival de Cine de Mar del Plata, le pusieron al lobo marino el pato que fue, y bueno, fue muy polémico, y me hizo acordar cuando vi ese pato, así que ya le vamos a decir a López que yo tengo otro. Que vos tenés otro. Mirá cómo se une. La relación del pato y el cine. Cómo une. Y bueno, también debemos decir que esta noche se va a presentar la película y que está Camila Vallejo, su hija, va a estar esta noche en ATE a las 19 horas. También vamos a tener posibilidad de asistir al debate. Él ahí tiene un pasaje. Primero tiene una cosa así de actoral extraordinaria, que es el esfuerzo que hizo para hablar como tucumano, el aprendizaje de la tucumaneidad, que no es nada fácil. Él le había encontrado bastante la vuelta. Y la otra es esa escena, que es para la historia. Ahí hay dos momentos para mí, para la historia del cine argentino. Una es la Marcha por los Campos, que es esa gran marcha épica de los cañeros que salen campo traviesa para ocupar los ingenios. Pero la otra es una escena en la escuela en la que él toma el
el globo terráqueo y muestra que en realidad por qué razón estamos nosotros abajo y los otros están arriba. Qué metafórico. Eso que tomó García Uriburu, hizo un cuadro así, ¿no es cierto? Con América sí, al revés. Bueno, ese concepto, dicho con tanta fuerza y con tanta honestidad, para mí es uno de esos momentos así, esos logros únicos del cine argentino. Bueno, como verán, sigue los pasos del padre, un historiador, indudablemente un homenaje a tu padre, José María Castiñeira de Dios, ¿no? Que un poco... realmente un ensayista, un escritor, sí. Un testimonio vivo y que vos de alguna manera relatás con tanta facilidad. Él se quería considerar como poeta. Para él el máximo halago era que lo vieran como poeta, pero lo cierto es que fue un hombre de una cultura vastísima, interesado por todo, con una capacidad de trabajo infinita, una posición política muy jugada desde el comienzo de su vida hasta el fin, y una gran personalidad de la historia argentina realmente, porque eso es lo que fue. Yo crecí en una casa rodeado de libros, donde no había, por ejemplo, novelas. Yo empecé a leer novelas ya cuando estaba viviendo en Francia, ya muchos años después, porque lo que no había en casa eran novelas. En cambio había todos los clásicos que uno se pudiera imaginar. Historia, mucha historia argentina. El nacimiento de él es de Ushuaia, ¿no? Del sur. Él nació en Ushuaia, sí. ¿Y tu infancia dónde se desarrolló? Yo nací en Buenos Aires. En Buenos Aires. Pero nunca fui un porteño militante, ni mucho menos. Siempre me consideré como un argentino federal. Federal, ¿no? Sí, toda la vida, sí. Y un americano, porque yo también creí mucho siempre en que nuestra historia de Argentina está inserta en la de América, y es lo que más me atrajo toda la vida. Y has viajado mucho, recorriste muchos caminos. Sí, claro. Hablando de nacimiento, yo me acuerdo cuando hicimos con José Luis un capítulo de Crónicas Rebeldes, que son historias de militancia y de vida. Y empezamos contando que José María, el papá, había sido miembro del comité de organización del lanzamiento de la candidatura de Perón. Entonces yo le digo, vos en realidad naciste muy vinculado, digamos, al peronismo. Me dice, y mi peronismo sería intrauterino. Digamos, porque decía, antes de que comenzara. Así que... Pero además tengo un recuerdo muy gracioso, así como de Sanz o tantos otros chicos recibieron la primera pelota de Evita yo lo que tenía con un amigo era una bolsa de escuditos peronistas, que eran unos escuditos de bronce muy lindos, esmaltados. Algunos tenían de un lado el rostro de Perón, del otro lado el rostro de Evita. Entonces teníamos una bolsa, y cuando llegó el 55, los dos niños, ante las circunstancias que se estaban viviendo, decidimos tirarlos, hacerlos desaparecer para no ir presos por tener esos escuditos. Claro. José Luis, ¿y por dónde anda hoy el hombre, el artista? ¿Qué estás pergeñando, qué estás haciendo? Por un lado, yo sigo haciendo conciertos con Ana Cruza, que tengo el grupo formado y con he estado en Rosario el año pasado, ahí en Parque España, y me doy muchos gustos con eso. Y afuera también un poco en España y en Francia. Y dirijo orquestas, hago conciertos como director, y sigo trabajando para el cine porque eso prácticamente se volvió, son más de 40 largometrajes que yo he hecho en mi vida, así que son unos cuantos. Muchísimos. Y eso me sigue atrayendo y me atrae, incluso hasta llegué a hacer una película yo como director, para mi asombro. Pero tengo muchas cosas guardadas que no he podido realizar, y bueno, me empieza a agarrar como un apuro de ver si esas cosas, quizás esté equivocado, porque probablemente sean más los desafíos de otras cosas nuevas que aparezcan que aquellas. Pero, o sea, me debo a mí 3, 4 libros que tengo. Claro, uno ya lo tengo, 2 tengo, uno sobre música, otro sobre políticas culturales. Es decir, algunas cosas que serían como la transmisión ordenada de lo que ha sido mi vida de artista y de
gestor cultural también, porque yo ocupé cargos muy diversos a lo largo de mi vida. Pero claro, siempre aparece algo más interesante para hacer. A mí Astor, yo fui muy amigo de Astor Piazzolla, ¿no? Con él hicimos la música del exilio de Gardel. Y entonces cuando fue eso, a Astor se le habían aparecido dos artistas argentinos de Alemania. En ese momento Astor no era tan conocido. Estoy hablando de comienzos de los años 80 y pico, internacionalmente. Y entonces le dijeron que ellos querían tomar la operita María de Buenos Aires, que la había escrito con Horacio Ferrer, y que había sido un fracaso de campanillas. Él había tenido que vender el departamento por el desastre que fue eso, y convertirla en una ópera convencional, es decir, que porque la operita dura 45 minutos y que tuviera 2 horas de duración, que participaran los 5 personajes clásicos de la ópera italiana, pero que se la desarrollara a partir de eso, que estaba muy bien eso. Bueno, entonces a él le pareció fantástico, le dieron la plata del adelanto, que era mucha, y un día apareció Gary Barton en su vida, el vibrafonista, con una gira para hacer por Estados Unidos. Entonces agarró todos los papeles, me los mandó todos a mí, que yo estaba en París, y junto con un par de amigos para que lo hiciéramos nosotros. Él ya había hecho todas las marcas, como quería que fuera, pero había que sentarse y hacerlo, ¿no? Entonces se fue a Estados Unidos a tocar, le apareció algo más interesante. Él ya lo había hecho eso en realidad. No, bueno, y en esto de que aparecen cosas interesantes, hoy hablábamos hace un rato que mañana va a haber un tributo a Mercedes Sosa en la Sala Mayor del Teatro Municipal, y bueno, y estás mencionado porque está un poco la historia de la gira famosa por América de Mercedes Sosa y la vuelta a la Argentina, el regreso a la Argentina, claro, con ella. Exactamente, en el año 82. Y para mí también. Y para vos, si estás mencionado, él tocando el bajo. Claro, como director musical, bueno, hacía los arreglos. Hacía todos los arreglos. Acabábamos de grabar un disco en París, muy lindo. Bueno, y Oscar Espinosa, que va a estar... Omar Espinosa. Omar Espinosa es mi amigo toda la vida, gran guitarrista, y que vive en París y que viene a hacer unos conciertos en su tierra, en Uruguay, y culminaba con este concierto. Mañana en Santa Fe. Y en aquella época la percusión que hacía Domingo Cura. Bueno, que era un personaje fantástico, entrañable, extraordinario. Domingo, un santiagueño maravilloso y un músico maravilloso. Pero aparte la relación que se planteaba entre Mercedes y él no tenía desperdicio, porque como son de cachadores y y la sorna que tienen los santiagueños y el humor que tienen los tucumanos, entre los dos era algo tremendo. Era un duelo a ver quién decía. La pica. Claro, la picardía más grande. Sí. Las anécdotas que habrá, ¿no? De fueron años muy lindos realmente para mí. Yo estuve como 3 años desde que grabamos el disco de París hasta el final de esa gira que mencionabas. Como 3 años. Y en esos 3 años recorrimos, particularmente yo tengo un recuerdo muy impactante, varios, pero ese es otro libro que tendría que escribir. Otra sorpresa más, otra sorpresa. Y escribo bastante bien, quiero decir, fácil, pero no lo hago. Bueno, pero fue en Nicaragua, al año siguiente de la revolución, que estábamos en la casa del vicepresidente, que era una casa que le habían recuperado a los somocistas, ¿no? Y actuamos en el teatro principal, que es el único edificio que quedó así, pero quedó parado, del centro, que desapareció entre el terremoto y la guerra, el centro de Managua desapareció. Y entonces ahí entraron todos los comandantes, todos de verde oliva, pistola al cinto, que eran en ese momento los que gobernaban el país, los Ortega, bueno, todos, la historia que conocemos, todos los comandantes. Y en el público eran todos los sudamericanos que estaban metidos junto con el sandinismo, que eran argentinos, chilenos, uruguayos. Varios argentinos, sí, viajeros, ¿no? Instalados allá. Y después otro fue en Brasil, porque realmente
Brasil hicimos estadios de 60, 80.000 personas que la adoraban directamente, en las que participó Milton Nascimento, Chico Buarque, en distintos, pero hicimos como más de un mes de una ciudad después de otra. El que lo organizaba era Osvaldo Papaleo, que en ese momento también lo representaba Atahualpa Yupanqui, así que nos cruzábamos con Atahualpa en la gira, en los distintos puntos de encuentro. Cuántas anécdotas, realmente es para varios programas. Le decimos a la gente lo que sí, que esta tarde, digamos a partir de las 19 horas va a haber un panel, vas a estar con Jorge Ricci, que debe ser un gran amigo tuyo. Sí, claro. Bueno, va a estar Guillermo Arch también. Hay muchísimos. Con Rolando López, con toda la escuela de cine tan emblemática. Sí. Y va a estar el espíritu de Fernando Birri ahí dando vueltas, seguramente. La última vez que estuve, no sé si, pero creo que la última vez que estuve es que fuimos a comer con Birri Fernando. Y con Rolando, sí. Bueno, hermosa recuerdo. Encuentro. Yo tenía lo quería mucho y él me quería mucho a mí, Birri. Bueno, nos habíamos visto en Cuba varias veces. En la escuela de San Antonio. San Antonio de los Baños. Fundador de la escuela con García Márquez. García Márquez, sí. Y es un proyecto que ha sido muy importante, quizás no tan para la Argentina, donde había una tradición de formación, pero para los otros países de América Latina ha sido como fundamental. No, sí, estuvieron, digamos, todos estos personajes han hecho por el cine y han dejado una escuela que muy bien Rolando Conejo López, hoy la cantidad de chicos, bueno, va a estar Agustín Falco, que es egresado de la escuela, un cineasta que está filmando muchísimo en Santa Fe, va a estar. A donde todos iban por amor a la causa. Arte. Sí, efectivamente, es decir, les daban alojamiento y comida. Y eso daban un curso, 15 días, un mes y se iban. Era así. Ahora que lo mencionas, Agustín Falco, vale la pena decir, para hablar de lo por venir, que estamos haciendo el guión de una película basada en una novela de Miguel Bonazo. Ya después vamos a anunciar cuál es. Y donde, por supuesto, José Luis... ¿Y la música? Va a componer la música, digamos. No hay, otra sorpresa más. Eso me dijo Pino Solana cuando yo estaba en la película. Me dice, ¿pero cómo? ¿Y yo qué querés que haga? ¿La música, entonces? Así que, bueno, eso, y que el martes que viene en Santa Fe, en la Facultad de Derecho de Santa Fe, va a haber una nueva proyección de Rodolfo Walsh, el documental. Que lo has viajado por... Sí, mañana estamos en San Cristóbal. En San Cristóbal. El lunes estuvimos hace un par de días en Rosario, digamos, lo llevó el movimiento sindical rosarino, así que estamos recorriendo distintas ciudades. Ahí vemos el avance. Y realmente qué lindo esto, José Luis, de contar todas estas cosas, porque cuando proyectás los documentales vienen muchos jóvenes, se arma el debate, volver a encontrarse, a mirarse a los ojos, encontrarse con el otro, ver un documental, que son hábitos que en estos tiempos se han perdido. Digamos que la gente está mucho con su computadora, con Netflix, viendo series, y volver al lugar del encuentro, como esto de la militancia, volver a la calle, me parece que sigue siendo necesario e imprescindible en estos tiempos. Si no, como sociedad estamos perdidos, porque Orwell fue una persona de una imaginación muy chata con respecto a lo que fue a pasar. ¿No? Realmente se quedó corto. Falta que nos pongan un chip así como a las vacas, y lo están haciendo los chinos un poco, que sacan fotos de identificación personal. Claro. O sea, algo hay que hacer para mantener vivo la tradición de un pueblo, la experiencia de vida de ese pueblo en un territorio. Todas esas cosas son solo nuestras, no son de nadie. Por lo tanto, uno tiene miles de cosas para seguir diciendo sobre eso. También sobre la luna, las constelaciones, la nebulosa de Andrómeda. Todos esos temas se pueden tratar. Seguro. Pero es muy importante tratar como uno puede tratar de la vida de uno, que a lo mejor es una brizna de hierba a la Whitman, pero es mi brizna de hierba, mi experiencia de paso por la tierra y de aquellos con los que viví, y eso tiene un valor para mí único. Vale la pena transmitirlo y compartirlo. O sea, esos cortes absurdos que se han hecho, porque ya, aparte
Si uno no se lo hubieran intentado meter 30 veces, hasta tendría miedo de la situación actual. La verdad es que es todo macana, nunca hay nadie. El tango murió 500.000 veces y nunca me desapareció, y así sucesivamente. Es decir, no hay forma de modificar la cultura de un pueblo a la fuerza o a las patadas. Hay que preguntarle a los bolivianos a ver si le modificaron algo los españoles 400 años, 500 años poniendo el pie arriba de la cabeza. Los bolivianos siguen siendo tan bolivianos como cuando los encontraron. O sea, hay que tener fe en los valores, la historia, lo que nosotros hemos vivido. Algo simple, no es algo épico. También hay epopeyas. También hay epopeyas. Y felizmente hay espacios, ya que estamos en este lugar, Miguel y un grupo, digamos, vinculado con Miguel, son reproductores de, por ejemplo, en este caso, del documental de Walsh. Hicimos uno de los encuentros más lindos ahí en diciembre, en una terraza acá en Santa Fe, y a partir de ahí salieron otras cosas. De hecho, mañana voy a San Cristóbal con una de las personas que estaba ahí en esa proyección. Qué bueno. Así que hay espacios como para reproducir la palabra viva de Rodolfo Walsh y una de las mejores historias nuestras, digamos. Y aparte seremos como los catecúmenos cristianos, primeros cristianos, o sea, no estaremos en el Coliseo, salvo que nos corten la cabeza, pero por abajo podemos seguir moviéndonos, porque interés hay. Es como cuando uno hace un concierto, supongamos, de la Sinfónica Nacional en la 9 de julio. Y hay muchísima gente. Yo dirigí en el concierto del 9 de julio, del 25 de mayo, en el Obelisco, donde se estima que había, no sé, 2 millones de personas por lo menos, porque la gente llegaba hasta el edificio de Obras Públicas. Esa gente que estaba apretada como si fuera, ¿no?, en una lata, donde no se robó nada, ni había quien pudiera reprimirlo, porque había unos policías apretados contra una pared, que esos nunca hubieran podido llegar a la escena de un crimen o de un raterismo, ¿no? Porque estaba tan compacta la masa esa. Yo le había pedido a Esther Goris porque hice uno de los números del Rigor del Destino con la Sinfónica Nacional, le había pedido que ella presentara, dijera 2 palabras, y entonces me llamaba por teléfono y estaba enfrente de la diagonal y no podía pasar, estaba con unos tacos así y había un tapón de gente. Entonces la entraron en una ambulancia, que la ambulancia la cruzó y la pudo hacer subir. Bueno, ¿a la gente le gustaba eso o no le gustaba? Le gustaba, le interesaba muchísimo. ¿Por qué no? ¿Le interesaba? Perfecto. O sea, hay todo un magma a cultivar, a seguir cultivando y así con el que seguir comunicando, que bueno, que será tan víctima como somos todos nosotros de la ofensiva mediática, de la pavada generalizada, de la mediocridad pero no crean que se lo creen todo. Yo creo que están esperando que cambie eso. Qué interesante. Querido José Luis, como todo tiene un final, el amigo Sebastián ya nos empieza a hacer seña, digamos que hay que cerrar el micro. Era muy corto el programa. Pero vos tenés para varios. Para varios. No, digo, el programa vamos a volver. Sí, vamos a volver. Bueno, sí, debes que ser, ¿es cierto que de tu padre viene esa frase, volveré y seré millones? No, justamente mi padre se pasó toda la vida diciendo que él no era el autor. Que él no era. Y todo el mundo se la adjudicó en adjudicarse. Él le decía, pero no, hasta lo escribió y todo. Dice, no, bueno, pero sí, o le hizo usted, sí. Bueno, en los registros aparece como él, así que ya se la volveré y seremos millones. Sí. No, bueno, agradecerte que la gente, digamos, pueda ir hoy a ATE, a escucharte, ojalá, a compartir este foro, acompañar el tributo a Carela, ojalá, ver la película, ojalá, va a estar la hija de Camila Vallejos, o sea, va a haber un montón de cosas. Y mañana, si te podés quedar, va a estar el tributo a Mercedes Sosa, con unos musicazos increíbles, vas a conocer, hay unos músicos acá en Santa Fe, de la Jazz Ensemble, Mariano Ferrando, que es uno de los organizadores, bueno, José Piccioni en percusión, bueno, hay un talento de músicos y de artistas cantantes, Patricia Barronuevo, Nilda Godoy, bueno,
Natalia Pérez, bueno, increíble el nivel musical y en la sala mayor del Teatro Municipal. Claro. O sea que para la gente también, invitarla. Entradas muy populares, 200 pesos el valor de una entrada. Decimos que en Santa Fe, digamos, hay mucho apoyo a la cultura, por suerte, y bueno, se pueden permitir entradas de ese valor, pero va a haber una cantidad de artistas increíbles. Aparte murió hace tan recientemente el pobre Fabián, que fue también un golpe, porque no lo esperábamos. Fue muy sorprendente. Muy sorprendente, ¿no? Increíble. Que fue una persona muy importante dentro de la carrera de ella, Mercedes. Muy importante. Cuando vinimos a Buenos Aires, ese regreso que fue en el 82, en el febrero del 82, que todo parecía imposible, él le iba enviando a Mercedes, a Madrid, cassettes con música de artistas jóvenes de acá, para que ella escuchara, y ella escuchaba. Porque yo estaba grabando el disco con ella y todo, entonces me los traía. Yo los descalificaba inmediatamente. Pero después... ella no, míralo de nuevo. Pero ella hizo esas versiones extraordinarias y además se colocó en una situación de central dentro del movimiento de la música popular argentina de esos años 80, teniendo a la diestra a Fito Páez, a la siniestra, a Charlie, a Tarragó, a Ariel, estaban todos en esa movida. Los jóvenes eran dos generaciones reunidas y dos generaciones cortadas, ¿no? Porque había habido tanta gente fuera de ese encuentro generacional, y de golpe ella hizo el milagro ese. 11 recitales en el ópera, hicimos 11, lleno a reventar, y dándole vida a ese repertorio, que era un repertorio que yo había descalificado naturalmente. Bueno, querido Seba, seguimos contando las anécdotas en el espacio turístico cultural de Solcuerre. De paso le damos algún recuerdo, algún presente de Santa Fe que se lleve nuestro querido José Luis. Agradecerte realmente por esto, es un lujazo. Agradecerle a Pedro Rico en el complejo por venir especialmente este día a compartir en este micro de cultura. Te agradezco Gracias. Mucho. Les agradezco mucho al espacio y a Esteban, que es un gran amigo, junto con Esteban. Gracias, Miguel, con Rolando López, que es un amigo desde la época de la escuela de cine. ¿Sí? Bueno, ojalá podamos seguir compartiendo estos espacios con la gente, porque son realmente necesarios, sin ¿no? duda. Así que bueno,